Y ahora estamos en contacto con el amigo Dante Alfaro. Dante, muy buenas tardes ya. Buenas tardes, Mario. Un gusto hablar con ustedes. Bueno, y para nosotros también, porque nosotros no hablamos con gente que no tengamos gusto de hablar. Tenemos esa libertad porque este es un programa absolutamente independiente que lo bancamos con el hombro de algunos compañeros y que pretendemos justamente mantenernos en altísimos grados de libertad y poder consultar entonces y reportear y entrevistar a gente que tiene una mirada, no uniforme, porque acá realmente tenemos una gran amplitud, pero en el caso de observar cuál es la situación de la clase trabajadora argentina en este contexto histórico tan particular, a mí se me ocurrió que vos eras la persona indicada, y por eso lo primero que te quiero preguntar es cómo estás viendo la situación de la clase trabajadora después de muchos años, ¿no?, de estar golpeada, y ahora éramos pocos, y decime. Bueno, me parece que está muy claro que la situación de la clase trabajadora en nuestro país es muy delicada. Es una situación de una gravedad inédita, porque si para algo ha servido esta pandemia, y de qué ha servido es una forma de decir, ¿no? Porque ojalá no lo hubiéramos tenido, pero lo que pone de manifiesto en todo el mundo y obviamente también en nuestro país, es la terrible desigualdad económico-social. Así es. Por un lado, y pone de relieve la lucha de clases, ¿no? Es decir, que a pesar de los buenos deseos y de los anuncios del gobierno convocando a la gran unión nacional, que tenemos que estar todos juntos para enfrentar a este enemigo invisible, etcétera, etcétera, sin embargo, esa unión nacional es solo una ficción, porque la lucha de clases está en pleno desarrollo, y no es porque haya un puñado de agitadores que la está promoviendo, claro, sino porque, por el contrario, es la voracidad y la mezquindad de la clase patronal la que con su voracidad, su mezquindad, su miseria, está poniendo de manifiesto que no están dispuestos a perder un centavo ni a expresar la mínima solidaridad con el conjunto de nuestro pueblo trabajador, que es quien más está sufriendo, ¿no? Sí, así es. ¿Qué clase, no sé si llamarle clase burguesa, pero que en esa revancha que ha tenido contra la clase trabajadora, porque en su momento tuvo conquistas que fueron muy significativas, prefiere fugar el dinero al exterior antes que invertirlo en mayor producción, en fuentes de trabajo? Qué difícil, ¿no?, para la propia clase trabajadora no tener una burguesía que por lo menos tenga un sentido nacional y alguna sensibilidad popular. Sí, bueno, pero esto es una discusión no tan actual ni tan vieja, el hecho de que durante 12 años, desde el gobierno de Néstor para adelante, el gobierno hizo esfuerzos por intentar recomponer o inventar o reinventar una burguesía nacional, pero pareciera ser que la burguesía local, para decirlo en términos más apropiados, eligió el camino de la transnacionalización, ¿no? Por eso, sí, ese camino que se inició en la época de la dictadura, conformando grupos económicos transnacionalizados, como el del señor Pablo Roca, o el de el Dicky Caputo y otros, ¿no? Por eso es hasta curioso que el presidente de la Nación, no hace mucho, en unas declaraciones que hizo a la prensa, sostiene que muerto el comunismo, el capitalismo no tiene discusión, y que lo que hay que discutir es cómo va a ser ese capitalismo, ¿no? Que lo que va a terminar con esta pandemia es el capitalismo especulativo. No sé en qué análisis realmente objetivo y científico se basa el presidente, cuando evidentemente
él no le puede poner ningún tipo de freno a ese capital especulativo, al contrario, le está pagando puntualmente en una suerte de keynesianismo muy curioso, ¿no? Porque ese keynesianismo distribuye a los acreedores privados 250 millones de dólares, un decir, y un bono miserable de 10.000 pesos a los monotributistas o a la gente que no está pudiendo laburar, y que tampoco es para todos, ¿no? Porque aquel que tiene un auto, aunque no salga a trabajar con su remis, no se lo dan. Sí, sí. Bueno, hay una confusión que viene en este equipo, digamos, este que nace en el 2003, por decirlo así. Sí. Hay una confusión en el sentido de que habría, por un lado, un capital financiero malo, y por otro lado un capital productivo bueno, ¿no? Claro. Esto es una dicotomía que en la realidad no existe, porque el capital es uno solo. El capital, claro, todo capital industrial o productivo está vinculado a lo financiero, y todo lo financiero está vinculado a lo productivo, aunque lo financiero se autonomice especulativamente, pero también la General Motors tiene dinero en el sistema especulativo, quiere decir que no solo, quiere decir que el capital es uno solo. Ahora te pregunto también, esto voy a cerrar por este lado. ¿Vos ves perspectivas? Porque para mí también está mal planteado el término, lo que dice el presidente también está mal planteado, porque las sociedades están en transición, a veces avanzan, a veces retroceden, pero están en transición. Y desde mi punto de vista, lógicamente que la transición es de un régimen de concentración del poder y la riqueza a un régimen distinto, mucho más democrático. Es decir, yo diría que la dirección es del capitalismo al socialismo, aunque estamos en transición, donde se conservan partes de ambas ideas o de ambas estructuras. Ahora, en el marco de esa transición, ¿vos sentís que se puede transitar a la reconstrucción de un viejo capitalismo nacional que pudo emerger fruto de la distracción por las guerras de los centros imperialistas? Yo creo que, bueno, ese es un sueño, más te diría que, más que un sueño es una quimera, y si el comunismo es una utopía, evidentemente que el retorno a un capitalismo nacional, keynesiano, redistributivo, etcétera, etcétera, y todos los adjetivos que querramos, es realmente quimérico, porque el capital hoy se encuentra en una situación de concentración y centralización mucho más profunda que en los años 40 o de la posguerra, cuando al capital le convenía engordar a los estados nacionales con un cierto esquema de estado de bienestar, ¿no es cierto? Eso no puede volver porque hoy es la hegemonía del capital financiero, y esa hegemonía no es fácil de quebrar, y aún para un gobierno que se propusiera otra cosa sería un desafío enorme, pero en los marcos del capitalismo es realmente imposible volver a aquello, ¿no? Es decir, son etapas históricas superadas. Correcto. Absolutamente. Dante, y sí. te hago otra pregunta que tiene que ver también con porque claro, vos necesitas, para marchar hacia adelante, necesitas el sujeto histórico, y el sujeto histórico por un tiempo se pensó, y lógicamente se debe seguir pensando, es el pueblo trabajador, y en particular la clase trabajadora organizada. Ahora, ahí tampoco se observan, digamos, tantas estructuras comprometidas con un cambio social. Más se parecen en algunos casos, y en particular en algunos sindicatos, a estructuras burocratizadas que son más conservadoras que factores de cambio. ¿Cómo lo ves eso? Sí, por eso yo decía al comienzo que la situación de la clase trabajadora es tan grave, no solamente en lo económico, sino ni tampoco en lo social, sino en su nivel de organización y de conciencia, ¿no? Es decir, yo creo que el neoliberalismo, y esto es muy personal, te voy a decir, ¿no? El neoliberalismo ha penetrado profundamente desde la dictadura a la fecha, de manera contradictoria, pero ha penetrado en las masas, ¿no? Es decir, incluso
en aquellos que estamos también pensando en que una sociedad distinta, no capitalista es posible, y luchamos por ello, pero todos estamos como contaminados e impregnados, no solamente de una ideología, sino de un modo de vida que vamos reproduciendo a veces forzadamente, pero que de alguna manera vamos cediendo, y por lo tanto en la clase trabajadora esto ha calado mucho. Es decir, hoy la identidad de clase pasa por una crisis muy profunda, porque las nuevas generaciones no han vivido los momentos estelares en la vida de la clase trabajadora. Yo, mis compañeros en el gremio del magisterio, las nuevas generaciones, se quedan boquiabiertos cuando uno habla de cómo las coordinadoras interfabriles en los años 70, las movilizaciones de miles y miles de trabajadores que salían de las fábricas a movilizarse por las rutas, etcétera, etcétera. No, para ellos es un mundo, y efectivamente uno es absolutamente comprensible, porque es un mundo que ellos no podían vivir, porque es un mundo que desapareció. Claro. Es una clase que mutó, que sufrió muchas transformaciones de índole organizativa y además por el tema de los cambios tecnológicos que ha habido en la sociedad, y yo creo que los sindicatos no han estado a la altura, ¿no? Más allá de las tradiciones y claudicaciones, y de que tenemos dirigentes que al mismo tiempo que son secretarios generales de grandes gremios, además son patrones y empresarios, ¿no? Claro. Yo, sin ir tan al extremo, digamos, de quienes ya directamente se han vendido al bando del enemigo, que eso también los hay, digo, da la impresión de que no hubiera una, en el mundo de la dirigencia gremial, sobre todo, gente que acepte, desde la humildad también, tampoco lo estoy diciendo desde la presunción de ser vanguardia de nada, claro, pero el hecho de decir, pucha, ¿cómo podemos contribuir desde esta organización a un cambio social que altere un orden que lo único que está generando es exclusión, marginalidad, pobreza, indigencia, y por tanto esto que nos afecta también a nosotros, como pueblo trabajador, lo tenemos que cambiar? No veo ni siquiera que se planteen el desafío. Bueno, yo creo que cuando uno habla de esta dirigencia, habla absolutamente de la superestructura, ¿no? Es decir, hay sindicatos que son minoritarios, diríamos, en su concepción, que sí se lo están planteando, y sobre todo en las estructuras del medio para abajo, en cuerpos delegados, en comisiones internas. De paso aprovecho para mandar un gran saludo a los compañeros del gremio de la carne, que hoy desarrollaban un paro de 24 horas en repudio a la brutal represión que sufrió los compañeros del frigorífico Penta el viernes pasado. Es decir, que sí se plantean esa rebeldía, esa disconformidad ante la voracidad patronal. Las grandes estructuras, por el contrario, en estos 4 años de macrismo, pusieron de relieve su capitulación y su entrega absoluta, acompañaron de alguna manera el proyecto de Macri, y hoy mismo son comparsa de las grandes empresas, de las multinacionales, que están presionando para que se levante la cuarentena. Uno escucha a gente como Gerardo Martínez, como Daer y otros, y empalman perfectamente, sintonizan con el reclamo de los liberales y de las grandes patronales empresarias, ¿no? Dante, ¿y cómo estás viendo el proceso de las empresas recuperadas? Yo creo que el tema de las empresas recuperadas, mira, no estoy tan informado, pero creo que este tipo de emprendimientos, que son muy loables, que surgieron con muchísima fuerza, sobre todo después de 2001, ¿no? Sí. Necesitan, ¿no? Considero absolutamente válida la experiencia. Yo no sé si tanto en el terreno de lo económico como en el terreno de la conciencia, y porque permiten avisorar de cómo los trabajadores, a demostrar que los trabajadores pueden producir, que pueden gestionar incluso
los productos que van saliendo de estas fábricas recuperadas, sin la necesidad de una patronal. Desde ese punto de vista es un elemento, un dato de la realidad absolutamente progresivo, pero para eso, además, para poder desarrollarse, para poder subsistir más en el marco de este capitalismo brutal, necesitarían del apoyo de un Estado que acompañe, de un Estado que acompañe con créditos blandos, que ayude realmente a desarrollar las cooperativas y un sector tan importante de la economía que no es la economía capitalista tradicional ni las multinacionales, ¿no? Pero claro, dentro de ese marco general de gravedad de la clase trabajadora, creo que no son una excepción las fábricas o las empresas recuperadas que de alguna manera casi heroica, te diría yo, están resistiendo estos embates, ¿no? Así es. Te hago la última. De esta cuarentena vamos a salir, ¿no? Porque evidentemente el virus en algún momento va a declinar y espero que sea pronto. Se estima que para el fines de abril y la primer quincena de mayo estaríamos en el pico. Después se supone que después de la máxima expresión de la curva iría en baja, y es probable que en el mes de junio estaremos empezando a liberarnos del mismo, y si no será un poquito más adelante. Cuando salgamos de la cuarentena, ¿habremos aprovechado este tiempo desde una mirada de la clase trabajadora para salir fortalecidos, o pensás con nuevas reivindicaciones, o pensás que por el contrario se sale debilitado, con mayor nivel de desocupación, con más presión por parte de los trabajadores sobre el empleo, o, en fin, con debilitamiento general de la clase? Yo creo que se nos presenta un panorama muy complejo, muy contradictorio, y en el aspecto económico-social bastante sombrío. Lo ha reconocido el gobierno, lo reconoce cualquier científico social, cualquier persona o cualquier militante que esté analizando la realidad, sabe que vamos a un escenario muy, muy difícil para la clase trabajadora. ¿Y dónde estaría la contradicción? La contradicción depende de cómo la militancia que está jugada por una transformación social aproveche para intentar desarrollar una amplia deliberación en la base trabajadora, porque de aquí tendríamos que salir con algún nivel de desarrollo de la conciencia y de la necesidad de un nuevo tipo de organización del movimiento obrero, del movimiento sindical, y también de la necesidad de una herramienta política de transformación, ¿no? O sea, que sea una herramienta unitaria, claro, que no se quede en la política de limitarse permanentemente de los demás, sino que busque la confluencia con amplios sectores. Soy un convencido de que si un amplio sector de la masa trabajadora, mayoritariamente peronista, no reacciona ante estos atropellos que ya estamos viendo hoy diariamente de las patronales, si no tendemos a buscar la unidad de acción y la unidad alrededor de un programa mínimo, nos van a llevar puestos. Entonces creo que todo depende también de nuestra disposición para ese diálogo y para prepararnos para esa salida, para el día después de la pandemia, de que podamos salir desde el punto de vista político por lo menos fortalecidos. Muy bien, muy bien. Bueno, te agradezco mucho, Dante. Mario, un abrazo para vos y para toda la audiencia de La Brújula, y hasta cualquier momento. Bueno, igualmente, fuerte abrazo y hasta siempre. Te vamos a volver a llamar. Chao, gracias. Chao. Bueno, hemos hablado con Dante Alfaro, de la agrupación La Fossati, de educación, un dirigente, como ustedes habrán apreciado, con enorme formación gremial, política, con experiencia histórica. ¿Qué está diciendo? Bueno, que la clase trabajadora, los trabajadores, el pueblo trabajador tiene que dialogar entre sí, tiene que acordar un programa mínimo para poder
aflorar e incluso respetando lógicamente el orden democrático, poder planteárselo al presidente de la Nación.